Dentro, obviamente, de los desarrollos tecnológicos en cuanto hacen a los servicios de agua potable y alcantarillado, siempre estamos a la búsqueda de innovaciones tecnológicas, ¿no? Y es por eso que en esta oportunidad vamos a tener también la exposición del ingeniero César Oviedo, que es gerente de producto de tubería de GRP del grupo TDM, ¿no? Luego, a continuación, tendremos la exposición del ingeniero Gustavo Fierro, que es el gerente de productos geosintéticos también del grupo TDM. Entonces, recibimos al ingeniero Oviedo. Muy buenas noches. Soy el ingeniero César Oviedo, de la empresa Sarplast. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una presentación de tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Son tubos flexibles y lo importante aquí es que ya estamos empezando a producir esa tubería, esa tecnología de manera local, a nivel nacional. ¿Ok? Es probable que muchos de ustedes ya conozcan un poco esta tecnología. Son tubos flexibles. Pero si tuvieran alguna consulta, por favor me avisan. Nosotros estamos en una representación con Sarplast Italia, que es una empresa muy grande que trabaja productos de tuberías desde hace más de 40 años. Esta es una empresa que tiene sedes tanto en Italia como en Qatar, en Doha. Y básicamente nuestra experiencia como empresa, como tal, está muy enfocada en proyectos de conducción, en proyectos de desalinización, también en proyectos de emisores submarinos. Tenemos esa experiencia que viene desde, como les digo, de nuestra casa matriz en Italia, donde por más de 40 años han venido trabajando esa clase de proyectos, ¿no? El sistema de producción con el cual contamos nosotros es un sistema, ahora les voy a entrar en un poco más de detalle, pero es un sistema de enrollamiento cruzado. Es un sistema de producción de tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio por enrollamiento cruzado, lo que permite principalmente es tanto absorber esfuerzos longitudinales en la tubería, esfuerzos axiales, como también esfuerzos circunferenciales. Y gracias a esto podemos, en función a cada requerimiento específico de cada proyecto, poder ir diseñando el ángulo de enrollamiento con el que vamos a llevar la producción del tubo. Y de esa manera vamos a poder producir tubos bastante customizados, bastante ajustados a cada requerimiento en cada necesidad de proyecto, ¿no? Esto es una de las principales ventajas. Entonces, este es el sistema de fabricación por enrollamiento cruzado. ¿Ok? En lo que es producción también estamos produciendo de 300 milímetros, o sea, 12 pulgadas, hasta 3000 milímetros, que son 120 pulgadas, tanto para flujo a gravedad como flujo a presión. Luego vamos a ver un poco en qué consiste esto. Y en largos de hasta 12 metros también se pueden producir los tubos de GRP. ¿Por qué? Porque son tubos livianos, son tubos que pesan bastante menos que el acero. Entonces puedes transportarlos hasta 12 metros de longitud, dependiendo también de las condiciones de instalación, de las profundidades a las cuales vas a instalar la tubería, en la zanja. Todo ello nos va a definir la posibilidad del transporte. Si es un proyecto en una zona de costa, por ejemplo, podemos usar tubos de 12, pero si ya el proyecto está en una zona de sierra, donde el camino es accidentado, ya los camiones no pueden transportar un tubo de 12, sino vamos por un tubo de menor dimensión, ¿no? En lo que es presiones, los sistemas de tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio pueden ser superiores a los 30 bares de presión. O sea, hablamos de 300 metros de columna de agua. Esto también depende mucho de el diámetro. Tubos de menor diámetro pueden soportar mayores presiones que tubos de mayor diámetro que tienen una resistencia limitada en cuanto a presión. Pueden llegar hasta 10 bares los tubos de mayor diámetro. Todo esto normado según AOA C950, que es la norma de referencia para tubos de GRP. Esta es la norma AOA, que es la norma americana, American Water Works Association. La C950 es básicamente la norma de fabricación
controles de calidad, embalaje de tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Existen también normas ISO, la 10469, principalmente para flujo, gravedad y a presión. La 10639 y 10467, perdón, son normas ISO tanto para alcantarillado como para flujo a presión. Estamos ahora en un proceso de conseguir convertirlas en NTP ISO, básicamente para poderlas usar a nivel nacional. También hay una norma de diseño que es el AUA M45, que es básicamente la norma de diseño con la que se trabajan y con las que se hacen los proyectos de fibra de vidrio. Nos habla de los temas de presión, los temas de rigidez, el tema de almacenaje, tanto para tubos enterrados como aéreos. Y una de las principales características y ventajas del sistema de enrollamiento cruzado, de fabricación de tubos de GRP, es que permite producir tubos con campana y con espiga incorporada en el cuerpo de la tubería, unión flexible. Esta es una de las principales ventajas y esto te permite trabajar ya sin necesidad de algunos conectores externos. Directamente espiga campana por embone, ya tienes la tubería instalada. Tengo un video, y bueno, este es un poco la parte gráfica de cómo es el proceso de fabricación. En este proceso de fabricación, vamos a ver ahora en el video, no va a poder explicar con mayor detalle, pero principalmente partimos a partir de un mandril de acero. Este mandril de acero va a recibir filamentos de fibra de vidrio impregnados con resina, y los cuales al ángulo de inclinación que nosotros vamos a definir según el diseño, según las condiciones de presión interna y de presión axial en la tubería, vamos a seleccionar el ángulo de enrollamiento de la tubería, y es un proceso repetitivo en el que vamos a definir el espesor de la tubería en función a los requerimientos de presión principalmente que va a resistir el tubo y también de rigidez. En algunos casos, para poder incrementar la rigidez en el tubo, se incorpora arena, incorporamos arena para darle mayores características de rigidez al tubo. ¿Ok? Voy a mostrarles un video en el que podemos mirar un poco cómo es realmente el proceso de fabricación. Ya. Bueno, aquí estamos viendo un poco el proceso de fabricación en sí. El mandril, que es el tubo en el cual se va enrollando esta tubería. Aquí ustedes pueden ver cómo ingresan los filamentos, se impregnan con resina y van saliendo estos sistemas de enrollamiento. Pueden ver la campana en un extremo, en el otro la espiga. Y bueno, en sí es un poco repetitivo el proceso, pero la máquina va rotando a una determinada velocidad y a su vez este dispositivo se va trasladando también de manera lateral. Entonces, al rotar y desplazarse de manera lateral, el sistema nos va generando este ángulo de inclinación en la tubería. Eso es básicamente el proceso de instalación. ¿De acuerdo? Por tanto, los tubos que nosotros, o que se producen en poliéster reforzado con fibra de vidrio, los diámetros nominales son los diámetros internos como tales, ¿no? Todo parte a partir de un diámetro interno. Y ya, básicamente esta máquina empieza a rotar, como les digo, este elemento de desplazamiento va recopilando los filamentos de fibra de vidrio, los impregna con resina y va formando estas capas poco a poco al ángulo de inclinación según diseño. En algunos y bueno, por eso que se llama sistema de enrollamiento cruzado, ¿no? Cuando queremos incrementarle la rigidez a la tubería, lo que se hace es, se le adiciona arena. Al adicionarle arena a la tubería, lo que estamos haciendo es ayudar a incrementar las características de rigidez. ¿Y la rigidez para qué nos sirve a nosotros? Para básicamente poder soportar carga externa, alturas de relleno mayores, cargas vehiculares, en fin, eso lo tenemos que definir bien a través de un cálculo, a través de un diseño, las condiciones de enterramiento de la tubería, para poder definir la rigidez. Sí, un poco nos ayuda a engrosar la pared, pero eso usualmente
los tubos con arena, los tubos arenados los usamos cuando son principalmente tubos a gravedad. En tubos a gravedad arenamos cuando los tubos ya son a presión y ya requerimos 10 bares, 16 bares de presión, ya la arena no nos ayuda en determinar el espesor de la pared. Básicamente es toda la pared con fibra de vidrio y con resina, ya no lleva arena. Básicamente los tubos arenados son tubos para flujo a gravedad, ¿no? Principalmente. Sí, incrementa un poco el peso, pero cuando hacemos el comparativo, finalmente resulta más eficiente estos tubos arenados. Es una arena, son hasta 12 metros, de 6 a 12 metros de longitud. Podemos hacer hasta 2 metros. En realidad, como usted puede ver en el video, el mandril nos permite hacer tubos pequeñitos, hasta el largo del mandril es 12 metros. Mi longitud de 2 de largo a 12 de largo. De diámetro va de 300 milímetros, ingeniero, hasta 3000 milímetros. Tanto para flujo a gravedad como a presión. Esas es un poco las dimensiones. Las campanas obviamente van variando en función al diámetro que tengas de tubo. Usualmente están alrededor de los 30 centímetros la dimensión de la campana. Luego voy a escribirles un poco las bondades, también las características que tienen las campanas para el tema de control de calidad. No sé si hasta ahí está clara esta parte. El tubo de fibra de vidrio tiene tres capas. Primero, no es un material isotrópico, es un material heterogéneo totalmente. Está formado por una primera capa, la capa interna, que le llamamos capa de liner. Esta capa interna es la que va a estar en contacto directo con el fluido. Esta primera capa, usualmente de resina poliéster, de ahí viene el nombre poliéster reforzado con fibra de vidrio, pero en algunos casos, por ejemplo, si está viendo un proyecto de desalinización o el fluido es agresivo, por ejemplo, en un proyecto de una desaladora, vas a tener salmueras, vas a tener materiales agresivos que pueden generar algún problema con la tubería. Entonces, en esos casos, no trabajas con resina poliéster, sino trabajas con resina vinilester, que es una resina más resistente, soporta más temperatura y tiene un mejor comportamiento frente a los químicos. ¿Es vinilester o poliéster? Vinilester. Esta primera capa, usualmente la capa de liner tiene un espesor de 0.85 milímetros, según diseño. Está formado principalmente por unos velos y por resina en abundancia. La primera capa, el liner. Es la capa que está, usted cuando desmolda esto, el interior de la superficie de la tubería es liso. Trabajas tú acá con un mining de 0.010, si vas con flujo de gravedad, y con un C de Hazen-Williams de 150, si vas a diseñar un tubo presurizado, ¿no? Esto básicamente, la primera capa. La primera capa, entonces la capa interna, la capa de liner. Luego tenemos una segunda capa, que es justamente lo que hemos visto en el video, la capa de mecanizado. La capa mecánica, que es la que define las características mecánicas del tubo, tanto en presión como en rigidez. Y finalmente hay una tercera capa, luego que se termine este proceso, una capa de gel superficial que está formado también por resina y que te permite que la tubería pueda quedar expuesta a los rayos UV sin degradarse. Tú, por ejemplo, en la obra o en el proyecto que estés viendo, puedes colocar estos tubos apilados, disponemos de un espacio, de una cancha para colocar las tuberías, no requieres cobertura ni nada de eso, ¿no? Para el almacenaje. El teórico es incluso menos de 0.010. El 0.010 es un coeficiente ya para diseño, digamos. Un coeficiente de diseño. El coeficiente teórico, si lo miramos, si lo llevas a un laboratorio y haces el N de Manning en laboratorio, te puede salir 0.09, 0.089, más o menos, por ahí está. Pero si vas a diseñar con 0.010, yo creo que es un buen valor. Sí, se puede refaccionar también. Ahora les voy a mostrar brevemente cómo podemos hacer algunas reparaciones.
Esta es una presentación bastante condensada. Luego les voy a dejar mis datos en caso quieran un poco más de información técnica. Entonces este es un poco, siguiendo el video, un poco lo que es el proceso de fabricación. El enrollamiento cruzado a partir de un molde, la adición de arena o no para aumentar la rigidez en el tubo y finalmente el proceso de enrollamiento cruzado. ¿Por qué cruzado nuevamente? Porque te permite adaptarte a las condiciones de presión interna, que es básicamente circunferencial la tensión, y también vas a controlar las tensiones axiales que se van a producir en el tubo. Entonces de esa manera nosotros diseñamos el ángulo al cual vamos a enrollar la tubería. ¿Ok? Y aquí en fotos lo que es el proceso. Los filamentos de fibra de vidrio para hacer la capa mecánica se impregnan con resina y vienen entonces a formar estas bandas de enrollamiento y de esa manera se van formando los tubos. Este es, por ejemplo, la mecanización de la campana. También, como les decía, las campanas y las espigas vienen incorporadas en la longitud de la tubería. ¿Es del mismo material, ingeniero? No, en este caso no cuenta con anillo interno. La espiga cuenta con anillos de manera externa. Ahora les voy a mostrar cómo es la conexión. Pero básicamente usted cuando va fabricando la tubería, fabrica el molde de la campana con su molde y también la espiga va fabricada también junto con todo el cuerpo de la tubería de 12 metros. Obviamente, como toda planta, tenemos ISO 9001, tenemos laboratorios de control de calidad, todo siguiendo la norma AWA C950, que como recuerdan es la norma de diseño general para tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Entonces esta norma nos dice qué tipo de controles de calidad hay que hacer, cuál es la frecuencia, los protocolos, en fin. En planta se hacen pruebas hidrostáticas a los tubos. Es decir, a los 12 metros de tubo le imprimes una presión 2 veces igual a la presión nominal para verificar el tema hidrostático en los tubos. Ensayos de rigidez para verificar justamente la rigidez de diseño. Y luego ensayos de tensión a la tubería, sacamos muestras, en fin, todos los protocolos que requieres para control de calidad. En esta parte se preguntarán, bueno, ¿y qué ventajas tiene respecto a otras tecnologías, a otros tubos? A los tubos de poliéster, a los tubos de HDP, de acero al carbono, de hierro dúctil. Por ejemplo, ¿no? Con respecto al hierro dúctil, en cuanto al peso, una tubería de GRP o de fibra de vidrio puede estar, una hierro dúctil puede pesar 5 a 6 veces más. Estas tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio encajan dentro de lo que son las tuberías flexibles. Ustedes saben que en tuberías tenemos tuberías rígidas y tuberías flexibles. Esto de aquí, estas tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, son tuberías flexibles. Por tanto, uno de los principales chequeos que tenemos que hacerle al tubo es la deflexión que va a tener la tubería en operación, ¿no? Esa deflexión ese cálculo de deflexión tenemos que hacerlo siempre. ¿Y de qué depende este cálculo de deflexión en el tubo? Principalmente depende de las cargas externas que vas a tener, los vehículos que van a transitar, la altura de relleno, el tipo de material que vas a colocar en la zanja, el ancho de la zanja y el porcentaje de compactación al que vas a llevar el material en la zanja. Esas características nos van a definir si la tubería o no va a tener un buen desempeño frente a estas cargas, ¿no? Bueno, y también saber si va a haber napa o no, si vas a tener corrientes freáticas, para ver la manera de controlar el ingreso de agua a la zanja. Todo eso nos ayuda a determinar si realmente estamos bien con la rigidez, estamos usando una rigidez 2500, de repente es poco, vamos por una rigidez 5000, en algunos casos nos han pedido rigidez 10000 también, 10.000 newtons sobre metro cuadrado es la unidad de rigidez. Eso es un poco lo que tenemos que chequear como ingenieros para que la tubería flexible de poliéster reforzado con fibra de vidrio
tenga un buen desempeño. La cama es una cama de arena estándar, la que siempre utilizas, y en sí el procedimiento de instalación es el que utilizas para tubo flexible. Ahora vamos a ver con un poco más de detalle, pero es básicamente una cama de arena gruesa, 10 a 15 centímetros de espesor, que es lo usual. Eso principalmente. Este chequeo de la deflexión en el tubo, que no debe exceder del 5%, recordemos que en tubos flexibles el criterio es 5% para medir la deflexión en tubos flexibles. Este chequeo lo hacemos según AUA M45, el manual de diseño de tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. En cuanto a los tipos de unión, este es uno, el más usado es la junta libre axialmente. Hay dos tipos, les voy a mostrar. El siguiente es una junta restringida, que viene con una llave. Y les cuento brevemente. Los tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio vienen uno con unión espiga-campana. La espiga viene con 2 ranuras siempre y hay una tercera ranura opcional. Las 2 primeras ranuras son para colocar los empaques TGV y para que tenga una correcta inserción con la campana. El tema es que si yo pongo los empaques y conecto la campana, luego ya no voy a poder sacar la muestra, así que les comento igual que vienen los empaques, 2 empaques por espiga. Una junta no restringida es aquella junta que tiene posibilidad de movimiento axial, libremente axial. Una junta espiga-campana con 2 empaques de goma, con 2 anillos, es una junta libre axialmente. Va a permitir un movimiento en dirección axial. Esa es la primera de la izquierda. Junta libre axialmente. No, hay que ver algún tipo de junta adicional. Ahora le voy a comentar qué tipo de elementos de conexión podemos hacer. Pero en ese caso, aquí este movimiento es muy pequeñito. En un edificio estamos hablando de ya un margen de centímetros de movimiento. Es muchísimo movimiento que le vas a impregnar al tubo. Igual se puede hacer un análisis, pero me parece que es mucho, ¿no? Entonces este es el concepto de unión libre axialmente. El siguiente tipo de unión es una junta restringida. Y ¿se acuerdan de la tercera ranura que tenía la tubería? Esta tercera ranura, a través de un elemento que se llama llave de cerraje, podemos trabar la unión. Y convertimos una unión libre axialmente, lo que vimos hace un momento, que podía moverse, a una unión restringida. Y estas uniones restringidas, su principal aplicación es cuando los tubos los tienes aéreos. Cuando tienes tubos aéreos expuestos, correcto, en tubos expuestos lo que vas a tener es, además de una presión interna circunferencial, vas a tener por gradiente térmico, por cambio de temperatura, un movimiento axial en el tubo. Y si el tubo está libre axialmente, ese tubo se va a mover. Entonces lo que queremos es trabar, mejor dicho, esta junta, tener una junta trabada y garantizar una continuidad axial en toda la línea y evitar movimientos en las uniones. Esa es principalmente su aplicación. Y la otra es, cuando tienes cambios de dirección, usualmente nosotros como ingenieros ponemos dados de concreto. Lo que vamos a ver ahora es un método para poder evitar estos dados de concreto en los cambios de dirección colocando juntas restringidas, que ahora se los voy a mostrar. Entonces, principalmente, ¿cuáles son las ventajas de la unión espiga-campana? Ya las vimos, pero se las recuerdo un poco brevemente. El sello hidráulico, que son los 2 empaques de goma, que vienen siempre con el suministro de los tubos. La llave de cerraje, para convertir a una junta no restringida. Y también, un detalle que me faltó comentarles es que las campanas vienen con una válvula de prueba.
esta válvula de prueba es vamos a decir así burdamente, es como un pitón, que va justamente alojado entre las dos ranuras de los empaques. Acá un empaque, acá el otro empaque, hacemos la conexión y justo esta válvula de prueba va en medio de los dos empaques. ¿Para qué sirve esta válvula de prueba? Para que cuando instales los tubos, cuando hagas conexiones, verifiques en campo de que la unión está bien realizada y que al momento de hacer la inserción de la espía en la campana no se nos ha rolado el jeve. O sea, no se nos ha corrido el jeve. En muchos casos puede hacer una mala instalación, se corrió el jeve y la junta quedó no hermética. Entonces, cuando pasas tu prueba hidráulica, vas a encontrar fugas. Para evitar eso y estar 100% seguro al momento que vas a pasar tu prueba hidráulica, hacemos esta válvula de prueba, le ponemos aire 5 bares o menos, solamente para verificar si hay alguna fuga. Vemos en el manómetro si hay una caída de presión y verificamos si el manómetro está ok, no baja, tu conexión está bien hecha. Pasas tu prueba hidráulica a un 99% tranquilo. Eso es básicamente esta válvula de prueba con la que tú vas a chequear antes de hacer tu prueba hidráulica cada una de las conexiones de los tubos. Y vas a llevar un control de calidad en cada una de las conexiones, ok, y luego pasas ya tu prueba hidráulica, ¿no? Este es un poco, ingeniero, el equipo de testeo o de prueba de la conexión. Mira, es una válvula que en la misma hora la adaptas, una valvulita, y esta es una máquina manual, es como del tamaño de una herramienta, de una caja de herramientas, donde bombeas para verificar si hay alguna pérdida, y un manómetro donde verificas si hay alguna pérdida de presión en la conexión. Muy simple. En cuanto al manipuleo y transporte, también es bastante simple las tuberías. Con con 2 eslingas transportas la tubería hasta el fondo de la zanja. Estas ranuras que ustedes ven ahí son para alojar las llaves de cerraje. Y básicamente el proceso es bastante similar a lo que utilizas para cualquier tubería. Tienes que limpiar la unión, la lubricas y luego con un tecle, con tecles, vas acercando los tubos hasta que se conectan. Esta de aquí es la llave de cerraje. En nuestra conexión a escala, nuestra llave de cerraje era algo como un cablecito de nylon pequeño. Esta es nuestra llave de cerraje para un tubo de 4 pulgadas como este. ¿De acuerdo? Para un tubo de 2 metros de diámetro, como el que vimos aquí, ya la llave de cerraje no es un alambrecito de nylon, sino ya es una varilla de nylon, que hay que insertarla también adecuadamente, pero no es nada complejo, muy simple. Es insertarla y listo. Y aquí nuevamente la prueba hidráulica que se hace la prueba de aire que se hace para el chequeo de las uniones. ¿Ok? En conexiones a concreto, que era algo que tú preguntabas, lo usual es colocar una unión cerca a la estructura de concreto. ¿Para qué? Para controlar un poco el cambio de rigidez entre una estructura rígida y una flexible. Y además colocar una banda de goma, dado que el GRP no es 100% impermeable al conectarse al adherirse al concreto. Va a haber alguna fisuración, entonces a través de esa fisuración pueden haber algunas filtraciones, entonces eso lo vas a controlar con una banda de GB. Y una sobreexcavación al momento de la conexión, ¿para qué? Para que tengas ahí material compactado y no haya ese cambio brusco de rigidez entre una estructura de concreto y una flexible como el tubo. ¿Qué otros beneficios más tenemos? El interior liso que te comentaba hace un rato, la ingeniera preguntaba por el coeficiente de rugosidad, es una superficie totalmente lisa. La posibilidad de anidar los tubos, puedes transportarlos también telescopiados hasta el sitio de tu proyecto. Puedes tener tubos, no sé, de 800, 700, 600, 400, anidados y transportados hasta el sitio de la obra. ¿Por qué? Porque son flexibles y además son livianos. Entonces, como no pesan mucho, puedes transportarlo. Ingeniero. Respecto a la
Ujú. Correcto. Ujú. Es correcto. Exactamente. El crecimiento de... No, se le puede colocar algún inhibidor de repente. Directamente en la... Exacto. La res... Claro. Ujú. Exacto. No me digas. No, es correcto. ¿Qué tipo de tubería usaron ahí? PVC. También. Déjeme yo voy a hacer la consulta para ver si en algún caso, en algún otro lado hemos tenido algo así. Yo luego le pido sus datos, por favor. Esta es un poco la experiencia que se tiene de diámetro-presión. Para 3000 milímetros, que es el máximo diámetro, podemos llegar hasta 10 bares de presión. Pero a medida que el diámetro se va haciendo más pequeño, 400 milímetros, por ejemplo, ya puede resistir 40 bares de presión. Eso, a medida que el diámetro se va haciendo más pequeño, puede soportar más presión, es lógico, ¿no? Muchos de los proyectos de ese tipo vas a requerir accesorios, vas a requerir costes, yes, derivaciones, en fin, todo eso se puede también trabajar desde la fábrica, según diseño también, según diseño, todo esto según diseño. Si tienes alguna brida y vas a conectarte, por ejemplo, una válvula, algún otro elemento de acero bridado, lo puedes hacer también. Hacemos nosotros bridas de GRP, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. También hacemos bridas. Basta con saber principalmente la clase, que vamos, si es un 150, en fin. ¿A qué clase cuál va a ser la clase de la brida para poderla diseñar también nosotros? Esta era un poco la aplicación de codos enterrados que yo les quería comentar. Y aquí hablamos un poco de la unión libre y la unión restringida, no sé si se acordarán. Por ejemplo, aquí tenemos un cambio de dirección, el flujo, que ven en color celeste, va a haber una fuerza no estabilizada producto de la apertura brusca de las válvulas. Entonces esta fuerza va en función del ángulo, como todos sabemos, que es una fuerza F, y nosotros como ingenieros, ¿qué hacemos? Diseñamos un dado de concreto para que contrarreste esta fuerza F. Lo que nosotros queremos mostrar es, para esta misma situación nuevamente la fuerza F, diseñamos una cantidad de llaves de cerraje de estos elementos de bloqueo axial, tanto antes como después del cambio de dirección, para que justamente evitemos la necesidad de los bloques de anclaje. Pero no vamos a poner llaves de cerraje a toda la línea de tubería. Solamente en los tramos rectilíneos no necesitamos llave de cerraje. Solamente en la zona cercana al cambio de dirección es que vamos a colocar estos bloqueos axiales. Nosotros en la empresa somos todos ingenieros, podemos ayudarles con algún requerimiento de ingeniería. Le damos el soporte para un dimensionamiento en el tema de los diámetros, las presiones, los elementos de conexión. Empleamos algunos elementos de diseño también, algunas herramientas. Parte de nuestro trabajo también es brindar soporte en campo. En algunos casos, todos sabemos que cuando tienes un plano y a veces tienes un ángulo en el plano, vas a campo y ese ángulo varió un poco, se replanteó. Entonces, en algunos casos hacemos los trabajos de laminación en campo para los ángulos o los cambios de dirección que tengas en el proyecto. Podemos hacerlo en campo.
Y también brindamos asesoría técnica para la instalación. Estas son principalmente las normas con las que nosotros trabajamos. Son muchas. La agua C950 que se las he ido contando en el transcurso de la presentación, pero también tenemos las ISOs, ASTMs, la 10639, la 10467, que son las ISOs con las que nosotros debemos trabajar, digamos, en el tema de agua potable y alcantarillado. Estas de acá son más generales. Las ASME son, como su nombre lo dice, son de ingenieros mecánicos, son para tuberías más industriales, plantas de desalinización, tubos de enfriamiento de procesos. Para esa clase de aplicaciones funcionan mucho estas tuberías ASME, esta regulación ASME. Hay otras aplicaciones que también tienen los tubos de fibra de vidrio, que son agricultura, hidroeléctricas, energía. Les muestro algunos proyectos que se han hecho. Esto es un proyecto de irrigación en hilo, por ejemplo, 18 kilómetros, de 900 a 350 milímetros. Observen aquí los cambios de dirección. Las zanjas también, que no tienes un sobreancho en las zanjas. El almacenamiento, mira cómo los tubos se almacenaron expuestos sin ninguna cobertura, sin ninguna protección. Y aquí un poco el proceso de conexión con este tecle manual, que es básicamente un elemento que tiene una cadena, va jalando, se van acercando los dos tubos. Hace la prueba de aire a las conexiones y pasa tranquila tu prueba hidráulica. Otro proyecto, Chavimochic, también aquí hubieron cambios de dirección. Esto llevó 16 bares de presión. Esto fue un PN16, un diámetro 900. También con llaves de cerraje. Ya cuando las presiones son bastante altas, en muchos casos y en cambios de dirección vamos a requerir colocar llaves de cerraje en la unión para que pueda soportar esta cantidad de presión bastante alta en la unión. Este es otro proyecto, Sedalip, también en Trujillo. Unos colectores, 1800 milímetros de diámetro. Flujo gravedad, tubo arenado. Esta es la central termoeléctrica de Ventanilla, aquí en el norte, en Lima Norte, Cono Norte. Pero aquí fue una aplicación industrial, tubería de enfriamiento de procesos, de esta central térmica. Nosotros colaboramos también en el diseño de los soportes, porque los soportes había que diseñarlos para sismo, para esta clase de infraestructura que es bastante exigente. Y hicimos todos los cambios de dirección, los spools, los accesorios necesarios para las conexiones. Algunos otros proyectos, ya estos son a nivel mundial. Este, por ejemplo, es en Panamá, es un relining, que es un revestimiento de un túnel de agua que inicialmente está en concreto. Se colocó esta tubería de GRP, de fibra de vidrio. Obviamente, las prestaciones, digamos, de rugosidad son bastante menores con la fibra de vidrio. Este es un proyecto de emisores submarinos. No sé si alguno de ustedes ve algo de esto. Hay diversos métodos de poder hacer de poder lanzar los emisores, los tubos. Uno de ellos fue que fue bloquear todas las conexiones, todas las uniones espía-campana, bloqueadas, como ven aquí, y transportadas con flotadores hasta el sitio. Me hubiera gustado mostrarles un video que tengo también de un proyecto en Italia muy interesante, también de este tipo. Pero luego ya si quieren me escriben y los puedo atender. Esta es una planta desalinizadora en Chile. Aquí, esto por ejemplo son expansores, lo que el ingeniero preguntaba, ¿no? En algunos casos también necesitas expansores, vas a necesitar soportes corredizos. Toda esta clase de ingeniería de detalle la obtenemos al hacer un análisis de estrés, un análisis de elementos finitos de toda la línea. Entonces, al hacer de toda la línea los elementos finitos, estos son tubos aéreos, tubos expuestos. Lo que vamos a determinar es cómo es que se va a mover físicamente estos tubos y sabiendo el movimiento que va a tener estos tubos aéreos por el gradiente térmico,
vamos a empezar a definir las restricciones que tenemos que ponerle para evitar estos movimientos. Entonces, podemos utilizar acoples corredizos, podemos utilizar expansores, bucles, en fin, toda la ingeniería correspondiente para poder absorber estas solicitaciones, ¿no? Algunos otros proyectos de desalinización a nivel mundial, plantas de tratamiento, en fin, la experiencia que tenemos de nuestra casa matriz en Italia es bastante grande, ¿no? Teníamos un tema más, no sé ingeniero, si podemos... Sí, bueno, todo va a depender de la participación de nuestros colegas, porque los jueves es de 7 a 9. Por eso que quería proponer al grupo TDM que pueda organizar otra en la que veamos todo el tema de las membranas, Claro. sus aplicaciones. Hay mucho requerimiento en el país por dos motivos. Estamos desarrollando un plan de gestión integrada de residuos sólidos y por lo tanto, primero Dios, ya tendremos rellenos sanitarios en nuestras ciudades. Pero también hay otros requerimientos, el poder capturar gas metano no solamente de los rellenos sanitarios, sino también de lagunas anaerobias o lagunas facultativas que están sobrecargadas. ¿Por qué será importante la captura y quema del gas metano? Porque nuestro país en la COP21 se ha comprometido a reducir emisiones de gas de efecto invernadero. Y esos compromisos hay que cumplirlos. Perú quiere pertenecer a la OCDE, entonces tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales. Para ello necesitamos tecnología, necesitamos ingeniería y creo que podríamos organizar ya un evento específico en todas las líneas que ustedes tienen de geosintéticos para estas aplicaciones. Excelente. Así que para dar también al ingeniero, perdóname, César. Fierro, ¿no? Yo soy César Oviedo. Para poder darle al ingeniero Oviedo la posibilidad de desarrollar en mayor detalle. Encantadísimo, cuando crean conveniente. Sí. También quisiera aprovechar de esta oportunidad para agradecer la disposición de tiempo de nuestros ingenieros que han desarrollado las dos exposiciones. Al ingeniero Salazar, por favor, un reconocimiento a su participación. Yo soy César Oviedo. César Oviedo. Perfecto. Al ingeniero Oviedo también. Muchas gracias.